En las profundidades heladas de la Antártida, un descubrimiento reciente ha dejado perplejos a los científicos y ha desencadenado una serie de preguntas que parecen sacadas de una película de ciencia ficción. Bajo kilómetros de hielo, en un continente donde casi nada debería sobrevivir, emergen indicios de antiguas estructuras y formas de vida que desafían lo que sabemos sobre la Tierra. Número 1. Continentes perdidos. Bajo la Antártida. A simple vista, la Antártida parece una extensión interminable de hielo y nieve, una región desolada y helada, sin mucho que ofrecer a los exploradores. Sin embargo, bajo esa superficie gélida, se ocultan secretos que desafían lo que conocemos de la historia geológica de nuestro planeta. Durante siglos, científicos y exploradores han especulado sobre lo que yace bajo las profundas capas de hielo antártico, y gracias a la tecnología moderna, algunos de esos misterios han comenzado a desvelarse. Con la ayuda de avanzadas imágenes de gravedad obtenidas del satélite GOCE de la Agencia Espacial Europea, un grupo de científicos de la Universidad de Kiel en Alemania y el British Antarctic Survey logró cartografiar estructuras terrestres que yacen bajo el hielo de la Antártida. El descubrimiento reveló una vasta extensión de masas de tierra que hasta ahora habían estado completamente ocultas a la humanidad, masas que han sido denominadas como continentes perdidos. Este hallazgo es posible gracias a la tecnología de imágenes gravitacionales, la cual permite observar las variaciones en la gravedad de diferentes puntos del planeta. A través de este análisis, los científicos pudieron identificar la existencia de estructuras continentales enterradas a gran profundidad bajo el hielo. Esta investigación muestra, por ejemplo, la presencia de placas tectónicas plegadas, un fenómeno que generalmente ocurre cuando las placas de la corteza terrestre colisionan y se doblan, formando lo que en algún momento podrían convertirse en cadenas montañosas. Además, los científicos descubrieron cratones, que son zonas de roca antigua y muy estable en el centro de las placas tectónicas, consideradas las estructuras más antiguas y estables del planeta. Estos cratones son testigos geológicos de un pasado remoto, ofreciendo pistas sobre los procesos que dieron forma a la Tierra en sus primeras etapas. Número 2. La billetera de Paul Grisham. En uno de los lugares más remotos y helados de la Tierra, un sitio donde casi nadie va y donde el clima extremo lo preserva todo. Eso le sucedió a Paul Grisham, un meteorólogo de la Marina de los Estados Unidos, durante su misión en la Antártida en la década de los 60. Mientras trabajaba en la estación McMurdo, Grisham perdió su billetera, algo que probablemente parecía un inconveniente menor en medio de las duras condiciones de vida de la base. Sin embargo, para sorpresa de todos, la billetera fue hallada más de 50 años después y devuelta a Grisham en 2021, un reencuentro inesperado que se sintió como un vistazo a su vida pasada. La estación McMurdo, donde ocurrió la pérdida, es una base de investigación científica ubicada en el extremo sur de la isla de Ross, en la Antártida. Construida en 1956, la estación se ha convertido en un importante centro de operaciones para científicos de todo el mundo, que estudian temas como la glaciología, geología, biología y astronomía. Con su propia pista de aterrizaje, McMurdo es uno de los asentamientos más grandes en la región polar. En los años de Grisham, las instalaciones eran mucho más rudimentarias y las condiciones de vida extremadamente austeras. La base, que ahora cuenta con acceso a Internet, calefacción eficiente y áreas recreativas, ofrecía entonces apenas lo básico para sobrevivir al crudo clima antártico. Número 3. Cadenas montañosas. Bajo el hielo. La Antártida, conocida por sus vastas planicies de hielo, esconde bajo su superficie un paisaje sorprendente y complejo. Uno de los descubrimientos más fascinantes fue la existencia de una cordillera oculta de proporciones épicas, la cordillera Gamburtsev. Esta cadena montañosa, enterrada bajo más de 600 metros de hielo, se extiende a lo largo de 1.200 kilómetros, con picos que alcanzan los 2.700 metros, dimensiones que la comparan con los imponentes Alpes. El descubrimiento de estas montañas bajo el hielo plantea preguntas intrigantes sobre la historia geológica de la Antártida y sobre cómo estas formaciones han permanecido ocultas y preservadas durante millones de años.
El hallazgo fue posible gracias a avanzadas técnicas de radar y satélites, que permitieron a los científicos observar lo que se oculta debajo de la gruesa capa de hielo. Mediante el uso de ondas de radio, las cuales pueden penetrar el hielo y reflejar las formaciones de roca, los investigadores lograron captar imágenes de la cordillera Gamburtsev con una claridad sin precedentes. Este descubrimiento no solo desafía la percepción de la Antártida como una vasta extensión plana, sino que también sugiere que este continente helado guarda secretos geológicos de un valor incalculable. Las teorías indican que estas montañas se formaron hace millones de años, en un periodo en el que el clima de la Tierra era más cálido y antes de que la Antártida se convirtiera en el continente congelado que conocemos hoy. Se cree que el aislamiento y las bajas temperaturas de la región han ayudado a preservar esta cordillera intacta bajo el hielo, protegida de los elementos y de la erosión que normalmente desgastan las montañas expuestas. Número 4. Pirámides bajo el hielo. Ha sido el escenario de muchos descubrimientos sorprendentes, pero pocos han capturado la imaginación del público, como el hallazgo de estructuras que se asemejan a pirámides bajo el hielo. Este fenómeno comenzó a llamar la atención en 2016, cuando algunas fotografías tomadas en el vasto paisaje helado parecían mostrar una formación piramidal en medio de la nieve. Las imágenes provocaron una oleada de teorías y especulaciones, algunas de las cuales sugerían la posibilidad de que antiguas civilizaciones, o incluso seres de otro mundo, hubieran construido pirámides en el continente antártico antes de que quedara cubierto por el hielo. La emoción que generó el hallazgo de esta formación piramidal llevó a estudios más profundos. Científicos y expertos examinaron cuidadosamente el área y analizaron el terreno utilizando diversas herramientas tecnológicas, como imágenes satelitales de alta resolución y datos geológicos. Después de analizar la evidencia, los investigadores concluyeron que la formación se debía a procesos naturales y no era una estructura artificial. La supuesta pirámide resultó ser en realidad la cima de una montaña cuya forma triangular coincidía con la clásica figura piramidal, provocando un efecto visual que, desde ciertos ángulos, parecía una construcción hecha por el ser humano. Número 5. Descubrimientos en el lago Vostok. Oculto bajo 4.000 metros de hielo en la Antártida, se encuentra el lago Vostok, uno de los lagos subglaciales más grandes y profundos del mundo. Durante millones de años, este lago ha permanecido aislado bajo una densa capa de hielo, protegido del mundo exterior y de cualquier influencia climática o biológica externa. El lago Vostok se convirtió en objeto de estudio para científicos de todo el mundo debido a su potencial de albergar formas de vida únicas, capaces de sobrevivir en un ambiente tan extremo e inhóspito. Las temperaturas bajo el hielo alcanzan niveles extremadamente bajos y la falta de luz solar completa un entorno que se asemeja más a las condiciones de las lunas heladas de Júpiter y Saturno que a cualquier otro lugar de la Tierra. Los científicos utilizaron tecnología avanzada para perforar la gruesa capa de hielo y tomar muestras del lago sin contaminar su contenido. En esas muestras, descubrieron más de 3.500 secuencias de ADN diferentes, que incluían bacterias, eucariotas y arqueas, organismos que han aprendido a adaptarse a las condiciones de frío extremo y alta presión. Sin embargo, el hallazgo más desconcertante fue la presencia de organismos cuyo ADN no coincidía con ninguna otra especie conocida en el banco genético global, lo que sugiere que el lago Vostok alberga formas de vida que han evolucionado de manera completamente aislada del resto del planeta. Número 6. Las cataratas de sangre. En el extremo del glaciar Taylor, en los valles secos de McMurdo en la Antártida, se encuentra un fenómeno natural tan impactante como misterioso: las cataratas de sangre. Esta cascada, de un color rojo intenso que se extiende sobre el blanco puro del hielo, da la impresión de que la Tierra misma está sangrando. Este inusual espectáculo visual fue descubierto en 1911 por el geólogo australiano Griffith Taylor, quien inicialmente atribuyó el color rojo al crecimiento de algas rojas en el agua. Sin embargo, investigaciones posteriores revelaron que la verdadera causa de este fenómeno era aún más sorprendente. Las cataratas de sangre obtienen su color de la alta concentración de hierro en el agua salobre que fluye desde el glaciar. Cuando el agua rica en hierro entra en contacto con el oxígeno al salir a la superficie, el hierro se oxida
dando lugar a un tono rojo similar al de la sangre. Este proceso es similar al que ocurre con el óxido en el hierro metálico, que adquiere un color rojizo cuando se expone al aire. La salmuera rica en hierro ha permanecido atrapada bajo el glaciar Taylor durante miles de años, en un ambiente completamente oscuro, carente de oxígeno y con temperaturas bajo cero, lo que ha permitido que este proceso de oxidación ocurra en condiciones únicas. El agua que fluye de las cataratas de sangre proviene de un depósito subglacial sellado del mundo exterior y que ha estado aislado por milenios. En este ambiente extremo se han encontrado microorganismos que sobreviven mediante la reducción del sulfato para obtener energía, un proceso que no requiere oxígeno. Este descubrimiento es de gran relevancia para la microbiología, ya que demuestra que la vida puede adaptarse a condiciones extremadamente inhóspitas y sin acceso a fuentes de energía convencionales. Número 7. Agujero misterioso en el mar de Weddell. En el vasto y helado mar de Weddell, en la Antártida, apareció un fenómeno que desconcertó a los científicos: un enorme agujero en el hielo marino, conocido como polinia. Este agujero fue observado en 2016 y nuevamente en 2017, y alcanzó dimensiones impresionantes, abriéndose en medio de una densa capa de hielo invernal. Las imágenes satelitales mostraban una extensión sin hielo en una región donde se esperaría encontrar solo una capa continua de hielo flotante. Este fenómeno, intrigante y poco frecuente, despertó el interés científico, pues no se había registrado una polinia de este tamaño en décadas. El mar de Weddell ya había sido escenario de fenómenos similares en los años 70, pero los científicos de entonces no contaban con la tecnología para monitorear y analizar sus causas a profundidad. Con las modernas herramientas disponibles, incluyendo satélites, imágenes térmicas y sensores oceánicos, los investigadores han podido observar y estudiar la evolución de esta polinia en tiempo real. La conclusión preliminar sugiere que la formación de estos agujeros está vinculada a una combinación de factores, entre ellos cambios en las corrientes oceánicas y en la circulación atmosférica, así como la presencia de tormentas inusualmente fuertes en la región. Para los científicos, las polinias son ventanas al funcionamiento de los océanos polares y ofrecen una oportunidad única para entender la interacción entre el hielo, el océano y la atmósfera. La apertura de una polinia altera la dinámica de temperatura y salinidad en el océano, permitiendo que el agua más cálida del fondo marino suba a la superficie. Este proceso puede afectar los ecosistemas marinos, ya que el intercambio de calor y gases modifica las condiciones para las especies que viven en el mar de Weddell, creando nuevos desafíos y oportunidades en su hábitat. Número 8. Fósiles de plesiosaurios. En territorio de la Antártida, los científicos realizaron un descubrimiento que dejó asombrada a la comunidad paleontológica: el hallazgo de fósiles de plesiosaurios, antiguos reptiles marinos de cuello largo y gran tamaño que habitaron los océanos durante el período Jurásico. Este descubrimiento en una zona tan inhóspita y remota fue particularmente sorprendente debido a las condiciones de conservación necesarias para que los huesos se mantuvieran en buen estado durante millones de años. La Antártida, aunque ahora cubierta de hielo, fue alguna vez un ambiente muy distinto, con climas más cálidos y condiciones que permitían la vida de grandes criaturas marinas. El plesiosaurio era un reptil impresionante, con un cuello largo y flexible, adaptado para capturar presas en el agua. Su cuerpo hidrodinámico le permitía nadar a gran velocidad, y su tamaño, que podía llegar a medir varios metros de longitud, lo convertía en uno de los depredadores más formidables de su época. El fósil encontrado en la Antártida era uno de los más grandes y mejor preservados de esta especie jamás hallados en el continente. Este descubrimiento fue un indicio de que las aguas antárticas del pasado eran un hábitat diverso y fértil, hogar de una gran variedad de especies, desde los grandes depredadores como el plesiosaurio hasta otras formas de vida más pequeñas. Número 9. Enorme huevo de reptil prehistórico. En el año 2020, los científicos confirmaron la verdadera naturaleza de un peculiar descubrimiento realizado en la Antártida años atrás: un enorme huevo fosilizado perteneciente a un reptil prehistórico. Este hallazgo sorprendió a la comunidad científica, ya que no se parecía en nada a los huevos de dinosaurio conocidos, y planteó nuevas preguntas sobre la vida marina de la región antártica en épocas remotas. Este fósil, que mide aproximadamente 28 centímetros de largo y 18 de ancho,
Tiene una apariencia blanda y arrugada, similar a un balón de fútbol desinflado, lo cual llamó la atención de los paleontólogos desde el principio. Tras años de estudio, los investigadores determinaron que el huevo, debido a su tamaño y características, probablemente perteneció a un mosasaurio, un gigantesco reptil marino que vivió hace alrededor de 68 millones de años. Los mosasaurios eran depredadores formidables, con cuerpos hidrodinámicos que les permitían moverse rápidamente por el agua y una longitud que podía alcanzar hasta 17 metros. Este reptil es uno de los antecesores de los grandes depredadores marinos, y un descubrimiento como el de este huevo proporciona una visión fascinante de cómo vivían y se reproducían estas criaturas. El hecho de que el huevo tenga una cáscara blanda es otro dato que intrigó a los científicos, ya que difiere de los huevos de dinosaurios, que suelen ser duros y calcificados. Esta característica sugiere que el huevo se puso en un ambiente acuático o semiacuático, donde la protección de la cáscara rígida no era necesaria. Esta particularidad es importante porque ofrece información sobre el comportamiento reproductivo de los reptiles marinos antiguos y sugiere que el mosasaurio podría haber puesto huevos en ambientes protegidos, quizás en aguas poco profundas o cerca de las costas. Número 10. Selva tropical. Aunque hoy en día la Antártida es un continente cubierto de hielo, evidencia fósil sugiere que hace millones de años fue un lugar verde, lleno de vida y vegetación. Este sorprendente descubrimiento revela que la Antártida, en una era geológica completamente diferente, albergaba una selva tropical templada. Este cambio drástico en el paisaje del continente fue descubierto a través de la perforación de núcleos de sedimento en el glaciar Pine Island, en la región occidental del continente. Los científicos encontraron restos de raíces fósiles, esporas y polen en las capas extraídas, lo que sugiere que hace aproximadamente 90 millones de años, la Antártida era un ambiente cálido y lleno de vegetación exuberante. Durante el período Cretácico, la temperatura de la Tierra era significativamente más alta que la actual, con mares tropicales que alcanzaban hasta 35 grados Celsius. En ese entonces, el nivel del mar era aproximadamente 170 metros más alto que hoy, cubriendo vastas áreas de tierra que actualmente son continentes. Estos cambios climáticos y geográficos permitieron que la Antártida tuviera un clima tropical, propicio para el desarrollo de una rica biodiversidad que incluía árboles, helechos y diversas plantas con flores, así como fauna adaptada a este tipo de ambiente. Número 11. Meteoritos en el hielo azul. Con sus vastas llanuras heladas y condiciones extremas, es un lugar ideal para la búsqueda de meteoritos. El contraste entre el hielo blanco y los oscuros fragmentos de roca espacial hace que estos últimos sean mucho más visibles en la superficie, y el movimiento constante de los glaciares ayuda a exponerlos al tiempo. Uno de los hallazgos más notables en esta región fue el de un meteorito excepcionalmente grande, encontrado en el área de hielo azul de Niels Larsen, cerca de la estación Princess Elizabeth. Este meteorito, con un peso de casi 17 libras, aproximadamente 8 kilogramos, es uno de los fragmentos de roca espacial más grandes que se han encontrado en la Antártida en los últimos años. Desde que comenzaron las expediciones científicas en la Antártida, se han recuperado cerca de 45.000 meteoritos en el continente, cada uno de ellos ofreciendo una ventana a la historia de nuestro sistema solar. De estos, solo un pequeño porcentaje tiene el tamaño del meteorito encontrado en el hielo azul, lo que hace de este hallazgo algo extraordinario. Los meteoritos pueden contener elementos y compuestos que ya no se encuentran en la Tierra, lo que los convierte en valiosos para estudiar los materiales primordiales de nuestro sistema solar y para entender los procesos que dieron origen a los planetas y otros cuerpos celestes. Número 12. Naufragio del Endurance. En el año 2022, un equipo de científicos y exploradores en la Antártida hizo un descubrimiento que marcó un hito en la historia de la exploración polar. El hallazgo del naufragio del Endurance, el legendario barco del explorador anglo-irlandés Ernest Shackleton, que se hundió en el mar de Weddell en 1915. Durante más de un siglo, el paradero exacto de la embarcación había sido un misterio, y el desafío de encontrarlo parecía insuperable debido a las duras condiciones climáticas y el hielo permanente en esa área. Sin embargo, con la ayuda de tecnología avanzada y equipos de buceo robótico,
el equipo finalmente logró localizar el barco, revelando un impresionante estado de conservación. El Endurance, atrapado y aplastado por el hielo durante una de las expediciones antárticas de Shackleton, había quedado en el fondo del mar de Weddell, protegido por las frías aguas que evitaron la degradación de la madera y otros materiales. Las primeras imágenes capturadas del naufragio mostraron un barco que, a pesar de los años y las condiciones extremas, parecía casi congelado en el tiempo. El casco estaba casi intacto y los mástiles, aunque caídos, aún conservaban su estructura original. Esta conservación inusual se debe en gran medida a las aguas frías y a la ausencia de organismos que normalmente devoran la madera, como los gusanos xilófagos. Número 13. Colonia de peces de hielo. En las heladas profundidades del mar de Weddell, bajo el hielo de la Antártida, los científicos descubrieron una colonia extraordinaria de peces de hielo, una especie adaptada a las bajas temperaturas de la región. Este hallazgo fue realizado en el 2022 y sorprendió a los investigadores por la magnitud de la colonia, que abarca una extensión equivalente a la isla de Malta y contiene aproximadamente 60 millones de nidos activos. Esta es la colonia de cría de peces más grande jamás encontrada, un ecosistema sorprendente que demuestra cómo la vida puede prosperar en condiciones extremadamente frías y oscuras. Los peces de hielo, conocidos científicamente como Neophagetopsis ionae, son una especie de pez único, caracterizado por su sangre y cráneo transparentes. Esta transparencia se debe a la falta de hemoglobina en su sangre, lo cual es inusual en los vertebrados y representa una adaptación extrema al frío. En lugar de hemoglobina, estos peces producen una proteína anticongelante que les permite evitar la formación de cristales de hielo en sus fluidos corporales, una característica esencial para sobrevivir en las aguas heladas de la Antártida. Número 14. Monte Erebus. El Monte Erebus, ubicado en la isla Ross, es el volcán activo más alto de la Antártida y uno de los pocos volcanes en el mundo que cuenta con un lago de lava permanente. Con una altitud de 3.794 metros, el Monte Erebus es una de las características geológicas más destacadas de la Antártida y un punto de interés para científicos y exploradores debido a su actividad volcánica inusual en una región tan fría. Su constante actividad y su lago de lava han intrigado a los vulcanólogos, quienes estudian el Monte Erebus para entender mejor los volcanes de tipo estromboliano, como también se le conoce a este tipo de formaciones. La particularidad de este volcán es que su magma es extraordinariamente seco, lo que permite que el lago de lava se mantenga estable y no sea propenso a explosiones repentinas, a diferencia de otros volcanes que tienen magma rico en agua y gases. Este bajo contenido de agua en el magma hace que las erupciones del Erebus sean relativamente predecibles y constantes, lo que lo convierte en un lugar único para el estudio científico. La actividad del Monte Erebus proporciona a los investigadores información valiosa sobre los procesos magmáticos y las condiciones que permiten la existencia de lagos de lava en la superficie de la Tierra. Número 15. Supercolonia de pingüinos en las Danger Islands. En el 2018, científicos que estudiaban la Antártida realizaron un descubrimiento sorprendente en una de las zonas más remotas del continente, las Danger Islands. A través de imágenes satelitales y el uso de un sofisticado algoritmo de detección, encontraron una supercolonia de aproximadamente 1,5 millones de pingüinos, Adelia, una especie nativa de la Antártida. La existencia de esta enorme colonia pasó desapercibida durante años debido a la ubicación aislada de las Danger Islands y a las difíciles condiciones climáticas y geográficas que hacen que este sitio sea casi inaccesible para los humanos. El descubrimiento de esta colonia fue un evento notable, ya que la población de pingüinos Adelia en otras áreas de la Antártida ha disminuido en las últimas décadas debido al cambio climático y a la reducción de su hábitat natural. Sin embargo, la supercolonia en las Danger Islands parece estar prosperando, lo cual da esperanza a los científicos y proporciona un importante caso de estudio para entender mejor cómo esta especie está lidiando con las presiones ambientales. Las condiciones únicas de esta región, donde el hielo marino permanece estable y abundante durante la mayor parte del año, han ayudado a que esta colonia de pingüinos encuentre un refugio ideal. Número 16. Sonido del hielo antártico.
Uno de los descubrimientos más inusuales de la Antártida es el extraño sonido que emite su plataforma de hielo. Este fenómeno, conocido como el sonido del hielo, fue detectado por sensores sísmicos que registraron una frecuencia inaudible para el oído humano, generando un zumbido constante en la región. Los científicos descubrieron que la plataforma de hielo en la Antártida Oriental produce una vibración en torno a los 5 hercios, algo similar a una música subterránea que, aunque inaudible para las personas, se puede medir y analizar en laboratorio. El sonido es generado por el movimiento y la interacción de las distintas capas de hielo. El viento y las tormentas, junto con las variaciones de temperatura, afectan la estructura del hielo y generan cambios en la frecuencia de estas vibraciones. Los sensores han detectado que cuando las tormentas aumentan o el hielo comienza a derretirse, el ritmo y la intensidad de la canción del hielo cambian, ofreciendo a los científicos una especie de indicador de las condiciones y estabilidad de la capa de hielo. Número 17. Icebergs de colores. El hielo, esa maravilla helada que parece siempre blanca o azul, esconde un secreto que desafía nuestras expectativas visuales. Es fascinante descubrir que los icebergs no se limitan a esos colores clásicos que asociamos con el frío polar. En realidad, estas gigantescas masas flotantes de hielo pueden exhibir una sorprendente paleta de tonalidades que abarca desde un azul profundo y casi hipnótico hasta verdes intensos, negros intrigantes e incluso amarillos y marrones, que parecen sacados de una pintura surrealista. ¿Pero qué hace posible esta explosión de colores? La respuesta radica en un intrincado juego de factores geológicos, químicos y físicos que transforman el hielo en lienzos naturales. Para empezar, exploremos el iceberg azul intenso, quizá el más conocido pero igualmente sorprendente. Estos impresionantes colosos adquieren su tono vibrante debido a un proceso físico extraordinario: la compresión extrema del hielo glacial. Cuando el hielo se forma a partir de capas de nieve acumuladas durante siglos, la presión elimina prácticamente todas las burbujas de aire atrapadas en su interior. Este fenómeno modifica la forma en que la luz interactúa con el hielo. Por lo tanto, mientras la luz solar pasa a través del hielo comprimido, las longitudes de onda roja son absorbidas, dejando que solo las ondas azules se reflejen hacia nuestros ojos. El resultado es un color tan intenso y cautivador que es difícil de creer que no ha sido teñido artificialmente. Es importante destacar que este tipo de iceberg suele encontrarse en la Antártida, un lugar que parece sacado de otro mundo, donde estos bloques azules se convierten en auténticas joyas del paisaje helado. Número 18. Valles secos. Antárticos. En medio del vasto y helado paisaje de la Antártida, existe un área que rompe con la imagen de interminables extensiones de nieve y hielo. Se trata de los valles secos de McMurdo, un conjunto de valles que se caracterizan por su apariencia árida y desprovista de hielo, a pesar de encontrarse en una de las regiones más frías del planeta. Este lugar inusual, que cubre aproximadamente 1.800 kilómetros cuadrados, es considerado uno de los desiertos más extremos del mundo, pues no ha recibido precipitaciones significativas en millones de años. Los valles secos, situados en la región costera de la Antártida, son únicos no solo por su clima, sino también por su geología y sus condiciones ambientales. La falta de hielo en esta área se debe a los vientos catabáticos, ráfagas de aire extremadamente frías y secas que soplan a gran velocidad desde las elevaciones montañosas, eliminando la humedad y cualquier rastro de nieve o hielo. Estos vientos pueden alcanzar velocidades de hasta 200 km por hora, creando un ambiente árido y estéril en el que la vida apenas puede prosperar. Número 19. Túneles subglaciales. Bajo la imponente capa de hielo de la Antártida, los científicos han descubierto una red de túneles subglaciales de dimensiones sorprendentes, algunos de los cuales son tan altos como la Torre Eiffel. Estos túneles, formados por la acción del agua de deshielo que fluye bajo el hielo, representan un fenómeno geológico fascinante y un enigma sobre la dinámica del continente helado. Gracias a estudios con radares instalados en aviones y fotografías satelitales, los investigadores han podido mapear estos túneles y obtener información valiosa sobre su estructura y formación. La formación de estos túneles se debe al proceso de fusión del hielo que ocurre en las profundidades
impulsado por el calor geotérmico de la Tierra y la presión de la masa de hielo. A medida que el hielo se derrite, el agua se canaliza a través de estos túneles naturales, fluyendo hacia el océano. Este flujo constante de agua bajo el hielo crea una red subterránea similar a los ríos que conocemos en la superficie, aunque escondida bajo kilómetros de hielo antártico. La existencia de estos túneles cambia la forma en que entendemos el movimiento y la estabilidad de la capa de hielo, ya que pueden afectar la velocidad de desplazamiento de los glaciares y la pérdida de masa de hielo.